Bienvenidas y bienvenidos a Lo que nadie vio. Un programa en el que estaremos hablando de la historia no tan popular de nuestro país. Lo que nadie vio. Hola, Tony. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, pues, hola y bienvenidos a su programa cómico, mágico y musical que se llama Lo que nadie vio. Aquí estaremos hablando de sucesos no tan bonitos. Agradecemos la asistencia de Tony Martínez, que no tiene idea de lo que le estaré platicando. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Cuéntamelo todo. ¿Cómo Reflexionando sobre el agua. ¿Sigues reflexionando sobre el agua? Y las mariposas y los haitianos. Sí, los haitianos sobre todo. Eso está muy intenso, lo de los haitianos. Sí. Y bueno, ¿y qué más? ¿Cómo viste estas elecciones? ¿Fuiste a votar? Por supuesto. ¿Por quién votaste? El voto es libre y secreto. Ok, perfecto. Pero por quien sea que hayan votado. Ok, perfecto. Pues bueno, en esta ocasión, Tony, te quiero quiero platicarte sobre los menonitas. No sé si alguna vez has escuchado hablar sobre ellos. Algo. A ver, ¿qué sabes de ellos? Pues es no sé si caiga en el culto, pero como los Amish, pero más güero. Más güero, todo es más. ¿Y qué son los Amish? Pues como una comunidad altamente religiosa que se van a localidades, entre ellos se apoyan, construyen sus propias cosas y se acaban con los recursos. Pues se acaban los recursos. Eso es muy importante lo que acabas de decir, de que se acaban los recursos. Y bueno, sí, fíjate que estuve investigando un poco de esta religión y son protestantes, o sea, son católicos. Son católicos protestantes y ya tienen varios siglos, y como los israelitas, ¿no? Han estado peregrinando buscando la tierra prometida, ¿no? A dónde se van a sentar y pues obviamente ellos sí son altamente religiosos, como bien lo comentas, que eso es un punto muy importante de lo que te voy a platicar. Pues bueno, ¿tú sabías que aquí en México existen diferentes colonias de menonitas? Había escuchado, pero no sé exactamente dónde se ubican. Ok, pues te voy a contar. Precisamente ese tema es el que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, bueno, empezamos con esta pequeña plática. Lo que sí he escuchado es a apodos a las personas que le dicen menonitas. Eso he escuchado mucho. Por lo regular son güeritos. Sí, pues tiene algo de razón, porque realmente los menonitas son güeros, altos, cabello rubio, ojo claro, y eso vas a ver que tiene un poco de influencia. Como los que gentrifican en Oaxaca. Un poco, sí. Sí, pero recuerda que ellos están impulsando el turismo. Están impulsando la economía. No manches. Bueno, ya. Bueno, la diversidad cultural de México incluye a las comunidades menonitas, las cuales ya tienen un siglo asentadas en el país y cuyos distantes orígenes, costumbres y religión han sido retos para integrarse como una población mexicana. Los menonitas tienen sus orígenes ideológicos en la movilización pacifista del anabaptismo, que el anabaptismo es lo que te comentaba, que es una rama de la religión protestante que surge con Lutero. Entonces, imagínate, tienen ya sus siglos desde los 1500, o sea, ya tienen sus añitos, ¿no? Uh-huh. Esta religión es una hermandad que se separó de las movilizaciones luteranas por diferencias ideológicas, separación entre la Iglesia y el Estado, aceptación del bautismo, únicamente por consentimiento y excepción del servicio militar. O sea, ellos no creen en el Estado en sí. Ellos también están como que muy en contra de que bauticen a los niños, uh-huh, a los bebés, porque dicen que no tienen la suficiente madurez para conocer toda esta ideología. Es un buen punto. Y el servicio militar, o sea, ellos no están ellos están en contra del servicio militar y de la guerra, ¿no? Entonces, las grandes migraciones menonitas abarcaron Prusia, Ucrania, Canadá y México. Su diáspora responde a la persecución que sufrieron por proteger su identidad religiosa, sus propias escuelas, costumbres y lengua Pladeschutz, que es una mezcla Pladeschutz. A ver, Pladeschutz. Creo que sí está bien dicho. Plattdeutsch. Mira, pero yo lo estoy leyendo así. Son alemanes. Sí, es una mezcla de flamenco y alemán.
Entonces, ya. dice, ahora ya soy menonita, ¿no? Ay, mis compadres, so. compadres, amigos. Entiendo, no es su culpa. Son incomprendidos. Son incomprendidos. Oye, pero ¿qué es en Oigo. sí lo que define la creencia de los menonitas? ¿Qué es lo que los diferencia? Aparte de que no creen en el bautismo y el... Pues en que ellos están en servicio. contra de la tecnología, realmente ellos viven una vida muy simple, muy simplista, y como tú lo comentabas, o sea, que son grupos que se apoyan entre ellos, y bueno, y ahorita hay dos vertientes, ¿no? Los menonitas liberales y los menonitas tradicionales, ¿no? Entonces los tradicionales también están en contra de que se reproduzcan con otras etnias, ¿no? O sea, que solamente pues pueden vayan ser a entre manchar el ellos. nivel ario que traen. Eh, Pero sí, Mira, me quedé así como el gatito. pues sí, así. yo me imagino que algo así ha de ser la ideología. Pero completamente toda la tecnología o solamente la que les conviene. Pues mira, hablando de tecnología, de internet, de electricidad y ya, pero Maquinaria ahorita... pesada y Maquinaria eso sí, pesada, por sí. supuesto, eso Entonces, sí es de Dios. eso sí es de Dios. La ingeniería sí es de Dios. Sí, y eso está bien interesante. Y bueno, en 1922 fueron recibidos con privilegios especiales por el gobierno de Álvaro Obregón. ¿Por qué crees que les recibieron? Por güeritos. No, ¿crees? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que en verdad haya esa diferencia entre personas altas, ojo azul, rubias, güeras, en contra de personas que también... Sí, o sea, no son hondureños, pásenle a mi país, róbense no los son recursos. haitianos. Sí. Sí, ¿no? Entonces, pero Llévense bueno. los recursos que necesiten. Y bueno, y fíjate que Álvaro Obregón, bien buena onda, les solventó sus viajes, les dio precios accesibles para comprar terrenos y también Órale. les dio préstamos. O sea, bien amable este señor, ¿no? Entonces, y bueno, y es importante mencionar que esto ocurre en el periodo posrevolucionario, en los años 20 del siglo pasado. Entonces, estaban con una urgencia increíble de poblar la zona norte, porque ya estaba también latente el tema de la compra bueno, lo que pasó con Texas y toda la onda, ¿no? Entonces, Estados Unidos quería extender sus alas de la libertad también a un poquito más de terreno mexicano. Pues Entonces, toda esa expansión le salió muy mal. pues, ¿a qué te refieres? Bueno, Estados Unidos, cuando quisieron forzar la expansión de personas al norte, digo al sur, al norte de México, pues fue cuando mandaron a un montón de criminales para rellenar las tierras y se hicieron de un montón de espacio y después mataron a todos los indioamericanos. Eso estaría muy interesante de platicar. ¿Qué pasó en aquella época? Pero bueno, ese tema lo vas a No dejar lo tú. creo. Bueno, entonces, bueno, como te comentaba, en los años 20 Álvaro Obregón estaba muy presionado por poblar al norte del país. Entonces, pero dice, pero también había como otra población que también estaba como que buscando asilo o buscando un lugar donde vivir, que adivina, eran los inmigrantes chinos y los inmigrantes negros. Entonces, ¿a quién crees que le dieron preferencia? A los güeros. Sí, ¿no? Como de güeros a chinos o negros, Sí, prefiero no. los menonas, ¿no? Sí, unos que no te vean bien. Dice, bueno, la familia en familia de los menonitas reproduce la vida rural aldeana, pautas patriarcales y feudales que son expresiones de sus tradiciones. O sea, aquí las mujeres sí son, o sea, están hechas para la casa, están hechas para lavar la ropa, Como para Dios manda. cocinar. Pues desafortunadamente. Yo no soy religioso, pero Pues eso es lo que he escuchado. y los hombres, pues son los proveedores, es la fuerza bruta que trabaja, ¿no? Más bruta que otra cosa. Las regulaciones religiosas de su iglesia contemplan normas, prohibiciones y pautas restrictivas. El bautismo es el rito que da paso a la bienvenida de la comunidad menonita al alcanzar la adultez. O sea, cuando los bautizan es que ya eres adulto. Debe ser avalada por la iglesia y la familia con base en la Biblia que se da entrada al pueblo de Dios. Está prohibido beber alcohol, fumar tabaco, las fiestas nocturnas, amor. Tú no serías menonita, practicar deportes. Tengo una duda. En todas las relaciones. Tengo una duda. Dime. Es como con los Amish que después del bautizo o antes del bautizo tienen la opción de abandonar el
el lugar. Pues no sé si tengan la opción, pero ellos pueden abandonar el lugar cuando quieran, pero pues ya no pueden regresar. Entonces... Como todo culto religioso intenso, si te vas, ya no regresas. Nadie te va a aceptar. Exacto. Y bueno, ya no pueden practicar deportes y no pueden entablar relaciones sentimentales con los mexicanos. O sea, esos son los menonitas tradicionales, ¿no? Entonces, ahorita ya hay como que, te digo, otra fracción de menonitas liberales que ya como que usan el internet, ya van a universidades, ya se relacionan entre otras etnias, porque aquí también es muy importante que se asentaron en Chihuahua. Entonces, también estaban desplazando a los Rarámuri. Ajá, exactamente. Las tierras legalmente fueron adquiridas por 2 compañías y fue a través de ellas que se les entregó a la población correspondiente a cada familia alrededor de 40 acres. Esas compañías son las que hasta la fecha poseen legalmente las tierras y ellas son las que pagan las contribuciones estatales y municipales que a su vez cobran los colonos. El estado de Chihuahua celebró en el 2022, 100 años de la llegada de los menonitas procedentes de Manitoba, Canadá, en tierras del extenso municipio de Cuauhtémoc. La celebración duró varios días para dar a conocer los aportes culturales, técnicos y agrícolas de la mayor comunidad de menonitas en el mundo. Órale. ¿Sabías que en Chihuahua está la mayor comunidad de menonitas? Yo no sabía. Pues no. Y bueno, entonces la verdad es algo bien interesante este tema, porque ahorita estamos hablando de los antecedentes de los menonitas en México, pero los menonitas están en toda América Latina, y te preguntarás, ¿por qué esta historia está en Lo que nadie vio? Si se ve que esta población, aparte de traer güerés, clarés y cabello rubio... Pues güerés nada más de vista, porque tienen prohibido mezclarse con los sucios mexicanos. Pues, sí, pues no veo otra. Pero es güerés, o sea, ¿cómo se dice? No es contaminación visual, ¿no? O sea, no es cierto, ¿eh? Saben que esto es puro broma. Pues bueno, en 2015, según fuentes menonitas, existían 200,000 menonitas asentados en América Latina, siendo las colonias más importantes las de México y América Central, seguidas las de Paraguay, Bolivia y Brasil. Pero les encanta Latinoamérica. Sí, o sea, está cañoncísimo, ¿eh? Pero hay menonitas que viven en zonas urbanas de todos los países. De otra parte, muchas fuentes creíbles citan números muchos más expresivos de menonitas en América Latina, totalizando desde 270,000 hasta 700,000 personas. De hecho, buscando información país por país, los números se acercan a las figuras más abultadas. Por ejemplo, se cita de 90,000 a 100,000 menonitas apenas en México. En Paraguay hay más de 67,000 menonitas y hay menonitas en todos los países de la región, en Bolivia, en Belice. Entonces hay menonitas en toda América Central, ¿no? El primero de los países citados en recibir menonitas fue Paraguay, en 1927. Aquí ya no saben si fue primero México o Paraguay, pero de que llegaron en los 20, llegaron en los 20 en los 2 países. Se instalaron en el Chaco, fundado la grande y famosa colonia Filadelfia. La mayoría de los 19 asentamientos menonitas del país están en el Chaco y albergan actualmente 67,000 personas. El reciente estudio de Pauline Works confirma que las colonias menonitas controlan hoy alrededor de 1.8 millones de hectáreas en Paraguay, o sea, nada más. Es decir, el 4.5% del territorio nacional, controlados por esta secta tan hermosa, ¿no? A esto hay que sumar que cientos de miles de hectáreas de tierra de propiedad privada de menonitas fueron de las colonias, que en 2010 llevaban este total al casi 8% del territorio de Paraguay. En promedio, según deduce Pauline Works, los menonitas controlan unas 20 veces más de tierras que los propios paraguayos, a pesar de ser el 0.45% de la población del país. Eso es en Paraguay. Ahora vamos a hablar de los menonitas en Bolivia. O sea, porque te digo que ellos es como las chinches, o sea, se expanden, o sea, no... Sí, pues sí. Y el problema no es esta diversidad cultural o religiosa, sino... Realmente es una diversidad cultural. Pero bueno, que llegue a algún país, o sea, no, el problema no es que estén acá, sino el problema es cómo poco a poco se van apropiando de extensos territorios, y como tú bien dices, o sea, no es como que para que se los den al pueblo, sino se concentra toda la riqueza con ellos.
Los menonitas llegaron a Bolivia a partir de 1954, pero la mayor expansión se dio a partir en los 90, aprovechando de un programa de ampliación de la colonización de las tierras bajas, financiadas por el Banco Mundial. Unos 10,000 de ellos se instalaron cerca de la ciudad de Santa Cruz, donde adquirieron inicialmente unas 70,000 hectáreas. Habían sido propiedad de ganaderos y pequeños propietarios o poseedores locales. Esas tierras eran en mayor parte bosques chiquitianos y chaqueños, no intervenidos, o sea, eran todavía como que tierra virgen, por así decirlo, o sea, eran bosques, ¿no? Cuya madera fue explotada por los menonitas antes de quemar el resto para establecer sus crianzas y cultivos. En total, según el recuento, los menonitas de Bolivia cultivan actualmente más de 1,000,000 de hectáreas en tierras bajas, principalmente en el departamento de Santa Cruz, que tienen alrededor de 875,000 hectáreas. Ellos han aprovechado el auge de cultivo de la soya, que han convertido en cultivo más importante de esas partes del país. Los menonitas no habían penetrado en el bioma amazónico de Bolivia hasta que a partir del 2005 se instalaron en Río Negro, en la frontera de Brasil. La colonia de Río Negro, después de un periodo de poca actividad, relanzó actividades causando la destrucción de 5,000 hectáreas de bosques entre 2017 y 2019. Porque aparte, me imagino que talan, pero no reforestan. Pues, eso también no es de Dios, reforestar no es de Dios. Pues es que ellos, pues ocupan esas tierras de cultivo y de ganado. O sea, obviamente primero llegan a una extensión de tierra y dicen, oh, aquí hay árboles. Entonces los cortan, esa madera la ocupan para sus casas y ya después queman todo y ya hacen monocultivos. O sea, y esos monocultivos que son de soya, de frijol, de maíz. Sí, le dan la torre a todo. A toda la biodiversidad, a toda la flora, a toda la fauna. O sea, y eso está creciendo exponencialmente. Entonces, y ahorita que te cuente la historia de México, o sea, está muy cañón, porque ahorita estamos hablando de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahorita te voy a platicar de Perú. O sea, está cañoncísimo. O sea, en verdad, los menonitas están muy, muy, muy intensos, ¿no? Bueno, esta religión llegó a Perú en los años 50. Ellos se dedicaron al proselitismo religioso primero, o sea, como que a decir quiénes eran, y no se tenían noticias de grupos participando en la agricultura de Perú. Sin embargo, en el 2015 adquirieron una extensión de tierras cubiertas por bosques naturales en 2 localidades de la Amazonia peruana, Maciá y Tierra Blanca, en las que hasta octubre del 2020 habían desforestado un total de 3,400 hectáreas. ¿Y cómo es que consiguen estas tierras de forma tan aparentemente fácil? Pues es que no sé en otros países, pero por ejemplo llegan unos y dicen, ¿sabes qué? Quiero comprar una tierra, no quiero comprar 10 hectáreas. Entonces dicen, ¿qué más da que arrase con otras 5 hectáreas? ¿Qué más da que se arrase con otras 5? Entonces así es como, bueno, es una de las formas de las cuales han destruido los bosques. No sé, pero sí las compran. Ajá, hay casos en que las compran. Aquí en México las rentan y entonces esas tierras, entonces ahí hay como un contubernio. Pero no sabría decirte si si es de manera legal o ilegal en Latinoamérica. Lo que sí es que han entrado hasta zonas protegidas aquí en México. Aquí en México, en el estado de Campeche, hay una reserva protegida como la que cuidaba Homero, y aquí los menonitas entraron y dijeron, uy, voy a quitar unas hectáreas, ¿no? Uh-huh. Entonces te digo, en Latinoamérica no lo sé, pero aquí en México sí las compran, las rentan o las invaden. Entonces, y pues el gobierno sigue brillando por su ausencia, ¿no? La actividad agropecuaria menonita en Bolivia y Paraguay ha afectado en total más de 4 millones de hectáreas que han sido radicalmente desprovistas de sus bosques o de su vegetación original. Estos fueron primeramente explotados, su madera fue usada en la construcción de viviendas. Esto ya te lo había comentado. Uh-huh. Además de la deforestación y de sus bienes conocidos a consecuencias en términos de pérdida de diversidad biológica, emisiones de gas de efecto invernadero y alteración del ciclo hidrológico. Hay otros problemas ambientales asociados a los asentamientos agropecuarios menonitas. En efecto, contrariamente a lo que puede parecer y a lo que suele creer, salvo excepciones, no practican agricultura ecológica, ni mucho menos producen alimentos orgánicos. En realidad, hacen un uso muy intensivo de agroquímicos de todo
de todo tipo, incluido abonos minerales y obviamente pesticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas y otros agrotóxicos de uso común en la agricultura intensiva. Y asimismo usan semillas transgénicas, maldito Monsanto, que siempre que pueden. Por esos motivos han sido frecuentemente denunciados. O sea, estos güeyes llegan a arrasar, o sea, no llegan a decir, ay, bueno, vamos a analizar el ciclo agrícola que hay en esta comunidad. No, llegan y tiro y siembro y agrotóxicos y agroquímicos y ya, o sea, matan a todos, o sea, y eso que provoca que la tierra se vaya perdiendo nutrientes, se vaya haciendo más árida y en algún momento esa tierra ya no va a servir. Entonces te das cuenta y no hay un control, o sea, imagínate los millones de hectáreas que depredan, ¿no? En Bolivia se les acusó de provocar incendios forestales asociados a la limpieza de campos y asimismo usar y vender maíz transgénico, además de toda clase de agrotóxicos. De México se reporta que las colonias menonitas practicaron el drenaje de humedales protegidos por la ley, así como la sobreexplotación de acuíferos con los consecuentes impactos para otros usuarios. También ocupan agrotóxicos en el cultivo de arroz. Según en 2016, el Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México de la Universidad Autónoma de Campeche reveló la existencia de glifosato en los mantos freáticos, en la orina de los habitantes del municipio de Jopelchan, debido al uso indiscriminado de agroquímicos. El estudio indicó que entre 1987 y 2007 se utilizaron en la región casi 2.000 toneladas de herbicidas, pero que tan solo en 2016 se detectaron 13.500 toneladas de esos herbicidas y otros agroquímicos peligrosos. También relata que los residuos químicos que quedan en el aire han causado muertes de abejas y baja de producción de la miel hasta un 70%. No manches. ¿Cómo ves? No, pues qué bendición tenerlos en México. Sí, o sea, y es algo bien, bien interesante. Bien, o sea, ahorita nos vamos a ir a un corte. Entonces, y después de esto te voy a platicar qué está pasando aquí en México con los menonitas. O sea, yo quiero aclarar que, pues, qué chido que tengan su religión y que haya personas sí, libre expresión de religión, por muy rara que sea. Sí, o sea, y es rarísima, porque hay muchas cosas bien raras ahí, pero imagínate llegar a un lugar y devastar, o sea... ¿Y que te lo permitan así nada más? Y ¿sabes qué es lo peor? Ayer estuve buscando así como que toda la información y todos, no, los menonitas, gente muy trabajadora, gente que pone el trabajo en primer lugar, sí, pero ¿a costa de qué? ¿No? Entonces, o sea, y les vale todo lo que se diga, porque se supone que en México no pueden ocupar transgénicos, se supone. A menos que sea menonita. Pues a lo mejor. Pero bueno, pues... regresamos a su programa cómico, mágico, musical. Y pues, qué triste, ¿no, Tony? Bendito sea el Señor. Este verano Sala Bruja tiene para ti una oferta de talleres increíble. Aprende sobre cine, dibujo, pintura al óleo, acuarela, música, podcast y pásatela de lujo. Descubre todas nuestras actividades en nuestro Instagram, Sala Bruja, e inscríbete por mensaje directo o al WhatsApp 221-442-4515. Aprende la técnica de filigrana en alambre y crea un par de orejitas de hada o de elfo y decóralas con cuarzos y cuentas. Este taller incluye materiales y no se necesita conocimiento previo, apartes para pintar en tela con acrílico, pinceles más recomendables y tips para conseguir materiales económicos. Pinta tu tote bag este sábado 29 de junio de 11 a 2 de la tarde. Costo de recuperación, 300 pesos. Materiales incluidos. Ojo, si eres de las o los primeros 4 en inscribirte, tendrás un descuento en el costo del taller. Así que, no esperes más. ¡Inscríbete! Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa bonito, gente bonita, gente bella, que se llama Lo que nadie vio. Recuerden, Sala Bruja, cada 15 días estamos aquí contándoles y chismeando un poco con los comentarios todo apropiados de aquí de Tony Martínez. Lo dices como si fueran horribles. Ay, no, claro que no. Pero bueno, ¿cómo ves, Tony? ¿Qué opinas de esta situación?
Pues qué padre, ¿no? Que tengas una religión y creencias, pero qué horror que todos tengan que tragar toda tu porquería nada más porque te crees que tienes el derecho de destruir una zona. Por mandato de Dios. O Sí, sea, eso se me hace muy tonto. Por pues, mandato de pues Dios. fíjate que estaba investigando esto y me acordé de nuestro querido Benito Juárez, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Ujú. O sea, y dices, o sea, ¿hasta qué punto, o sea, puedes tener tus creencias Ujú. y pues que te valgan, ¿no? Y como dices, o sea, ¿dónde están las autoridades? ¿no? Sí, O ajá, sea, y dónde están los que protegen aquí, por ejemplo, toda la matanza de abejas, eso sí, no sé, si ellos en su educación sepan la importancia de ese tipo de insectos, o el daño que hacen con todos los pesticidas que ocupan, no sé si eso entra dentro de su educación menonita. pues yo creo que ellos O sim- están ahí para producir, o sea, y eso es creencia, ¿no? Fíjate que ahorita que estuve trabajando allá en Quintana Roo, o sea, sí hubo productores de abeja que te decían eso, o sea, los menonitas que están asentados en Bacalar me están afectando mi producción De miel. de miel, o sea, y estaban en otro municipio, o sea, que estaba a miles de kilómetros, y lo peor es que esos güeyes dicen, ay, o sea, que iban y les decían los ejidatarios, oye, ¿sabes qué? Ya bájale a tus agroquímicos, ¿no? Bájale a tus cosas. Le decían, pero si ustedes están hasta allá y nosotros estamos hasta acá, y así, y el productor nos decía, o sea, ¿qué respuesta tan más mensa? O sea, Pues porque sí, ignorante, o simplemente se hace el menso. ojalá que no le importa. Pero bueno, te seguiré contando, querido Tony. Más de 1,000 hectáreas fueron destruidas a causa de los menonitas. La deforestación se realizó en la comunidad de San Fernando, el Bajío y el Paraíso en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. Los menonitas no han recibido ninguna sanción económica, según la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, en los 3 casos que se resolvieron en sentido sancionador. Entonces, las autoridades ejidales de Bacalar mencionaron que los representantes menonas solicitaron el permiso para utilizar 900 hectáreas para su cultivo, pero se extralimitaron. De igual forma, la instancia señaló como responsable a las autoridades ejidales, según el informe de la Procuraduría de Recursos Naturales de la Dependencia Federal. Desde ese año, los agricultores y apicultores del municipio de Bacalar, Quintana Roo, pidieron apoyo a la Profepa para que frene la devastación de la flora y fauna de la selva de Bacalar. Según la Profepa, los autores del verdadero ecocidio han sido los menonitas, quienes han destruido varias hectáreas. Pero igual no hicieron nada. Pues hasta acá dijeron que fueron cuestiones sancionatorias y no han pagado nada. O sea, porque al final de cuentas, y eso está bien cañón porque primero según te ponen una sanción económica y si sigues haciendo eso ya se va a lo penal. O sea, ya te meten en la cárcel, pero hasta la fecha no ha pasado nada. Dice, habitantes del lugar señalaron que se pueden observar 200 hectáreas de la selva que han sido limpiadas con maquinaria. Los pobladores señalaron que ya se había clausurado algunas parcelas y un camino, aunque esta medida no frenó el trabajo de los menonas. Este problema ha surgido después de que en el 2017 los apicultores se preocuparan por la situación, ya que han escaseado la floración debido a la intensa sequía. Y pues y también ese es otro punto, o sea, todos quejándose del calor y quejándose de todo, y pues cuando han deforestado o sea, millones de hectáreas, o sea, muchas hectáreas, ¿no? Y ahora, con la devastación de árboles y flores ocasionadas por el grupo menonita, consideran que se afectarán más las actividades de las abejas, ¿no? El productor apícola Alberto Chipuc, de la comunidad Nuevo Jerusalén, mencionó que la intervención de la dependencia federal es necesaria para que se limite la devastación que se ha realizado. Y aquí hay una pequeña declaración. Ellos acostumbran a cultivar en grandes extensiones con su maquinaria y para eso barren con todo lo que encuentran a su paso, sin importarles que sean árboles o plantas de cualquier tamaño. En el 2018, el estado de Campeche, el municipio de Jopelchen, hubo una deforestación de casi 800 hectáreas del bosque tropical, la cual generó un operativo de inspección, vigilancia y decomiso de productos forestales ilegales, diversas resoluciones administrativas, verificaciones, aseguramientos de maquinarias y 18 denuncias penales ante la PGR y una multa de 2.8 millones de pesos. Aún así, nunca hubo consecuencias para nadie y ni tampoco se reparó el daño.
Al extremo norte de la selva maya, en el estado de Campeche, los menonitas han dicho que viven según los valores pacifistas. O sea, esto es lo que más me enoja, o sea, de toda No fuera un señor vendiendo conchas en el centro, porque ahí sí, O sea, 3 patrullas, 25 policías. O sea, está increíble esto, ¿no? O sea, los valores pacifistas, o sea, te vale lo que esté haciendo, te vale que esté deforestando, o sea, es lo que me está diciendo Dios, ¿no? Porque escucha esta jalada. Perdón a las personas creyentes, o sea, en verdad yo respeto mucho las religiones, yo respeto mucho las ondas de pensar, pero estas ya ¿Por son... qué, perdón, si no son menonitas no tienen por qué ofenderse? Bueno, pero pues a lo mejor dicen, por lo que voy a decir, o sea, por lo que voy a decir, dilo. dice... Han dicho que viven según los valores pacifistas tradicionales y que la voluntad de Dios es expandir sus granjas. No manches. O sea, para brindar una vida sencilla a sus familias. Vida sencilla, a costa de todo a mi alrededor. Pinches ineptos. O sea, es que es la voluntad de Dios, o sea, es la No voluntad de manches. Dios. Sin embargo, para los ecologistas y ahora el gobierno mexicano, los ranchos de los menonitas representan un desastre ambiental que arrasa rápidamente con la selva. La selva maya se reduce actualmente en un área del tamaño de Dallas. Según Global Forest Watch, una organización sin fines de lucro que monitoriza la deforestación. Un agricultor con nombre Isaac Thyssen, líder del asentamiento menonita de Chavi, que fue entrevistado por la Garrison, comentó que a la comunidad le resulta difícil adaptarse. La gente nada más quiere que nos dejen en paz. O sea, afirma el campesino detrás de cuya granja se edifica la selva tropical. O sea, ellos no están haciendo nada malo, solo están siguiendo los decretos de Dios. No dice, aunque evitan la electricidad y otras comodidades modernas, fuera del trabajo de su agricultura ha evolucionado para incluir excavadoras, motosierras, así como tractores y cosechadoras. Las motosierras sí son de Dios. Sí, esas sí son de Dios, o sea, es el instrumento con el cual van a expandir sus granjas para ser divinos, o sea, imagínate. Según Global Forest Watch, en Campeche, lugar al que llegaron los menonitas en la década de los 80, en los últimos 20 años se han perdido alrededor de 8,000 kilómetros cuadrados de bosque. Es decir, casi una quinta parte de la cubierta arbórea del estado, siendo en 2020 el año del peor registro. O sea, imagínate, en 20 años Campeche perdió la quinta parte de sus bosques y de su selva. O sea, y el gobierno, Pues sí, la ¿dónde verdad. están los gobiernos? Y lo peor de todo es que entran a áreas naturales protegidas. O sea, y lo peor de todo es ¿Y por que... qué no lo sacan? ¿Por qué se les hace tan fácil? Pues no sé realmente. Pues porque yo creo que dicen, ay, pues aquí te va un 500, un milloncito, un meloncito, no lo sé. O a lo mejor, o incluso ahí puede haber, estas ya son conjeturas de lo que nadie vio. A lo mejor también lo pueden ocupar como una fuerza política. O sea, así de... Pero ni votan. Pero a lo mejor por conveniencia, ¿sí? ¿Por cuál es la conveniencia? Así No veo la de conveniencia. toda mi comunidad menonita vota por tu partido. Pero no y pueden me- votar. No, ellos sí votan porque ya son mexicanos. ¿Ya son nacionalizados? Sí, ya son mexicanos. No, pues sí está cañón. O sea, los que llegaron en los 20 eran extranjeros, pero obviamente los que nacieron acá, pues ya votan. Entonces, ahí puede haber como... O sea, el registro civil sí es de Dios, pero ¿el qué? El militar, el servicio militar, el servicio no. militar no. ¿Cómo ves? Está cañón. Además, un estudio de 2017 dirigido por la Universidad Veracruzana de México encontró que las propiedades de los menonitas en Campeche tenían tasas de deforestación 4 veces más altas que las propiedades que no lo eran. Bajo la presión internacional para seguir una agenda más verde, en agosto el gobierno persuadió a algunos asentamientos menonitas de Campeche para que firmaran un acuerdo para detener la deforestación. No obstante, pocas comunidades se apuntaron. Pues sí. Entonces, esta es la triste historia que te vengo a contar. Como el que día se de quedaron hoy. en los años 20, ¿no? Con sus ideas. Pues Y mira. se los permitieron y su defensa es que Dios así lo quiere. Ajá, o sea, Dios me quiere ignorante. y es que es algo bien
no sé, bien malévolo, no sé si sea malévolo, no lo sé realmente. Conveniente, diría Conveniente, o sea, que realmente dicen, ay, respeten mi religión, respeten mis creencias, pero no, ¿cómo me estás prohibiendo que yo me expanda? Si eso Sí. es de Dios, o sea, ¿cómo estás prohibiéndome Dios que... nos dio las tierras, nosotros las destruimos. Sí, o sea, justo es eso. Entonces, la verdad sí es algo bien interesante y algo que se debe de estar observando, porque imagínate, no nada más es la deforestación, o sea, que ya llegaste, hiciste tus jaladas, deforestaste, ahora te voy a meter agroquímicos, y ahora te voy a meter pesticidas, y ahora, o sea, y eso, te digo, va afectando a la larga. Y dentro de su religión es ser migrantes. O sea, no se quedan mucho tiempo en un lugar. ¿O por qué para empezar llegaron a... Pues mira, ¿Por qué salieron de sus países ese tan es- bonitos? esa es una historia muy interesante. En Rusia, se fueron porque, con la Stalin, empezó como que esta limpieza, ¿no? Y Esta ellos, limpieza. entonces como ellos no se adaptaban o no se incluían en su cultura, o sea, y no como que no hacían servicio militar, no hacían nada de eso, entonces como que los empezaron a expulsar y los empezaron a perseguir. Entonces, de ahí se fueron a Canadá. Entonces, y en Canadá pasó exactamente lo mismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, oye, necesitamos militares, necesitamos gente para mandar a la guerra. No, pero pues nosotros por nuestra religión no lo queremos, no lo hacemos. Entonces, no, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ya después de eso, pues ya por eso empezaron a migrar. Entonces, y se van por ejemplo, en Belice hay también muchos menonitas. Entonces, una parte, aquí en México, te digo, estaban en Chihuahua, en Cuauhtémoc, y ya de ahí se fueron a Belice. Entonces, en Belice ya como que dijeron, pues ya somos muchos, estamos produciendo mucho y ya no hay un mercado. ¿Qué hacemos? Entonces, por eso se fueron al sur de México, o sea, porque ahí vieron como que un mercado muy amplio, vieron o sea, para ¿cómo se llama? Para vender sus producción y para hacer más producción. Entonces, y algo bien interesante que acabas de decir es que ya hay una disputa entre los menonitas y los indígenas mayas. ¿Por qué? Porque los mayas dicen, o sea, nosotros hemos cuidado la selva, nuestra forma de la agricultura es de temporal, nuestra forma de agricultura tratamos de no, de cuidar la selva, de no talar árboles, o sea, sabemos la importancia de esto. O sea, sembramos frijol, calabaza, maíz, pero todo se puede decir natural. Y llegan los menonitas y arrasan con todo, ¿no? Pero eso sí, al indígena le hacen feo y le quieren regatear, y al menonita, a lo que me lo compres, mi güero. Y fíjate que A eso lo que me también, lo vendas. eso también es algo bien interesante, o sea, porque aquí también ves esta discriminación y es algo que está pasando en Quintana Roo brutalmente, o sea, como a personas que son de fuera les dan muchísima más beneficios a personas que son de aquí, de México. Y aquí hablando también la cuestión visual, o sea, que son güeros, altos, rubios y lo que sea, ¿no? Entonces, pero sí, así es la triste historia de los menonitas en América Latina, o sea, no nada más en México, en América Latina. O sea, y con esto no quiero decir, ay, no, pinches menonitas, váyanse. No, pero, o sea, Pero sí un poquito, pero por lo menos edúquense, ¿no? pues sí, o sea, pues es que Dios me dijo y voy a deforestar, ¿no? Entonces está muy, muy cañón. Pero bueno, algo que quieras añadir por último. Pues querido todos Tony. estos que se hacen llamar iluminados por alguna deidad, la que sea, y hacen todo en nombre de esa deidad, terminan haciendo una porquería. Rara vez es algo padre. Por lo menos... El fanatismo, ¿no? Sí, el fanatismo en general, en cualquier cosa, no solamente religioso, en cualquier cosa es una porquería. Pues sí, yo nada más quiero exhortar a los nuevos gobiernos, a la presidenta, querida Claudia. A la Así tía no me va a ver, Claudia. no, me va a decir, Sí. "Ay, sí, Nati, Tú, espérate". Claudia, que ves este programa, Tú, Claudia, que sí, te por mandamos favor, haz un algo. saludo. Tal vez no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero ya no nos queda de otra. Ponle control a los menonas. Sí. Entonces, Seguro está en su top en la lista. Sí. Pues sí, pues nada más quería, bueno, el objetivo de este programa, como siempre, es darles a conocer estas historias para que las conozcan y pues para reflexionar un poco, ¿no? Y defender nuestro territorio. Y si ven un menonita,
No les compren. Denle una plática de la importancia de las abejas y los árboles. Si ven un menonita, díganle por qué no es bueno comprarle a Monsanto. Sí. Y te va a decir, mexicano, no te me acerques. Tú que sabes mexicano. Pero bueno, pues agradecemos mucho a Sala Bruja por albergar este bello programa cómico, mágico y musical. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Ciudadanía Viva. Bueno, Sala Bruja, gracias por no corrernos a una. No es cierto. Y pues recuerden seguir este programa cada 15 días. Yo soy Nati. Tony. Gracias. Báñense. Gracias por escuchar este programa. Comparte este contenido y recuerda que la historia está escrita por muchas verdades. Muchas verdades. Lo que nadie vio. En vivo cada 15 días en las redes sociales de Ciudadanía Viva y Sala Bruja.